John chapter 11, or 12, I'm sorry. Dice el pastor que si usted gusta puede ir en su Biblia al libro de San Juan y capítulo 12. I'll have the verses on the board as well. Y también el pastor, como siempre, hermanos, ya saben, él pone los versículos en la pantalla, en estas dos pantallas, para que sea más fácil para nosotros. But also, if you have your Bible open to that chapter, you can read along, you can read ahead, you can look back on things. So it's good to always have your Bible open, ready to go. Está comentando nuestro pastor, hermanos, ¿verdad? Que si usted tiene su Biblia, pues hay que traerla, hay que leerla, ¿verdad? Y estar listos ya en la Biblia a ver qué es lo que el mensaje va a decir esta mañana. All right. Praise the Lord. It's so good, this book of John, isn't it? Dice el pastor, este libro de Juan, hermanos, ¿a poco no les ha gustado? No hemos aprendido de él, hermanos. We've been going through it almost a year now. Tenemos ya casi un año estudiando este libro. And it's amazing about this book. Y It's different than the other Gospels, as you know. Lo que es diferente de los otros evangelios, pero dice el pastor, lo que es, le da a uno una maravilla lo que hace este libro extraordinario. The time frame is very interesting. Sobre todo el tiempo, es el tiempo en que se escribió el libro o lo que sucedió, es muy interesante. Because the story goes as Jesus' ministry when he began. Porque la historia empieza cuando Jesús empieza a ministrar. It doesn't start with his birth. No empieza aquí en el libro de Juan con el nacimiento de Jesús. The other Gospels put that in. Los otros evangelios sí empiezan así, lo mencionan. This Gospel wanted to focus on his ministry. Sino que este evangelio de San Juan quería enfocarse, más bien no quería, se enfoca en su ministerio. We are in chapter 12. Estamos ahorita en el capítulo 12. And in those chapters 1 through chapter 12, y en esos capítulos del capítulo 1 al capítulo 12, it's almost about 3 years of ministry. Y en esos capítulos se habla, vamos a decir, como de 3 años del ministerio de Jesús. And then, y luego, as we get into chapter 13 next week, cuando empecemos ya en el capítulo 13 la semana que viene, all the way to the end of the gospel, todo hasta el final del evangelio de San Juan, chapter 21, que es el capítulo 21, it's about a week. Of time frame. Se habla de qué? It's about a week in time frame, not 3 years. Oh, es entonces dice del capítulo 13 hasta el 21 va a ser no ya 3 años como se está hablando en estos primeros capítulos, dice el pastor, sino como 3 semanas. Imagínense, qué interesante. So, almost half the book. Así es de que casi la mitad de este libro. He goes through 3 years of his ministry, and then the other almost half of the book goes only a week long. Entonces en estos del primer capítulo al 12 está describiendo aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Como 3 años de lo que estuvo haciendo Jesús, y del capítulo 13 al 21 que ya termina este libro, dice el pastor, son nada más una semana, unas semanitas. So very interesting how John put his book together. Y es muy interesante entonces cómo este apóstol puso este libro, ¿verdad? Cómo lo escribió. And as we're in chapter 12, y mientras que ahorita vamos a estudiar el capítulo 12 el día de hoy, Jesus knows. Jesús da aviso that in about a week he's going to be put to death. Y él está informándoles, ¿verdad? Que en una semana lo van a matar. And then he's going to rise again the 3rd day. Y luego que iba a resucitar al 3er día. Because that's the reason he came. Porque esa es la razón por la que él vino aquí a la tierra. So before he goes to the Garden of Gethsemane where he's going to be arrested, así es de que antes de que él vaya al donde va a ser arrestado en el jardín de Getsemaní, he's going to go to
upper room with his disciples that last night before he gets arrested. ¿Se acuerdan, hermanos, que un día antes, verdad, de que fuera arrestado, se juntaron todos y fueron al aposento alto donde se reunieron con él y participaron en la última cena? This is right before that. Y esto es, dice el pastor, lo que vamos a estudiar exactamente antes de eso. What's interesting about it, Jesus goes to his best friend's house. Lo que es interesante acerca de esto es que Jesús va a la casa de su mejor amigo, Lazarus, Lázaro, the one he rose from the dead. raised aquel, from the ¿verdad?, dead. que resucitó. ¿Se acuerdan que había muerto? Y He ahora, loved not only Lazarus, he loved that family. no nada más él amaba a su mejor amigo Lázaro, pero él amaba a esa familia. Lazarus, Él amaba a Lázaro, Mary, a sus hermanas de her, Lázaro, ¿verdad? her sister Martha. A María y a Marta. One was a servant, Una que era siempre quería estar sirviendo, Martha. Marta, Mary was a worshiper, y María que siempre quería estar alabando al Señor, and Lazarus y Lázaro, just loved Jesus. él simplemente amaba a Jesús, I mean, hermanos. who wouldn't? He raised him from the dead. Imagínense cómo no iba a amar a Jesús, dice el pastor, I si can't- lo resucitó de los muertos, I estaba muerto y can't resucitó. imagine how much he loved him. No me puedo ni imaginar cuánto él amaba a But Jesús. no matter how much Lazarus loved Jesus, Jesus loved him ultimate more. No importa cuánto Lázaro amaba a Jesús, porque saben que Jesús lo amaba a él más. So basically, his last night of freedom Así es que básicamente esta era su última noche de libertad. he goes to their house. Y va a esa casa Before he goes into Jerusalem, antes de que él fuera a la entrada de Jerusalén, where he's going to make his triumphant entry. donde iba a hacer su entrada triunfal. ¿Se acuerdan, hermanos? Then he's going to be arrested, Y luego iba a ser arrestado and then he's going to be crucified. y luego iba a ser crucificado. But this message this morning Pero este mensaje de esta mañana speaks of the time he spends with his best friends. habla del tiempo en que él pasó con sus mejores amigos. And John is going to tell us a little bit Y aquí Juan nos va a decir, el apóstol Juan nos va a describir un poquito de the esto. different ways that people who knew Jesus in their reaction and their concern about Jesus. Y nos va a explicar aquí el libro de Juan en este capítulo las diferentes personas que conocieron a Jesús y la reacción de ellos hacia Jesús. Just like in a church, Así lo mismo que en la we iglesia. got different views, different ideas of who Jesus was and what Christianity is like. Como en la iglesia, ¿verdad? Que hay, cada quien entiende o tiene diferentes conceptos o ideas de quién es Jesús o qué es la iglesia, el cristianismo. Some of us like to just focus on Jesus. Algunos de nosotros simplemente nos encanta nada más enfocarnos en Jesús. Others, we love theology. Otros nos encanta la teología. And then there's others that just, we love the religion part of church. Y otros que simplemente nos atrae tanto y nos encanta la parte religiosa de la iglesia. But I want in this church Pero yo quiero que en esta iglesia, that when you come, que cuando usted venga, you want to spend time with Jesus. usted venga porque quiere pasar tiempo con Jesús And y the body of Christ. el cuerpo de Cristo. The religious stuff can be between you and whoever you want to talk about. La parte religiosa usted la puede hacer entre usted y con quien usted quiera hablar sobre eso. The theology stuff is you and those smart people. La parte de teologías usted la puede hacer con todos esos teólogos o hermanos en Cristo muy inteligentes. I love all three of those. Pero a mí me gustan las tres partes de todo The eso. religion, Me the gusta, theology, me and gusta Jesus. la teología, la religión y Jesús. But it all comes down to Jesus. Pero Right? todo, ¿verdad? Viene a enfocarse. El enfoque principal, hermanos, es Jesús. So let's look at verse
chapter 12, verse 1 and 2, and notice what it says. Vamos entonces al capítulo 12, versículos 1 y 2, y quiere el pastor que pongamos atención a lo que dice. It says, 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, which is a couple of miles from Jerusalem. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, dice el pastor, que es unas cuantas millas cerca de Jerusalén, Where Lazarus was, donde estaba Lázaro, whom Jesus had raised from the dead. el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. So, verse 2, Así es que, y en el versículo 2 dice: they gave a dinner for him there. y le hicieron allí una cena. Martha served. Marta servía, Lazarus was as one of those reclining at the table with him at the table. y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. So imagine, I want you to look and imagine. El pastor quiere que ahora ustedes se imaginen, se pongan a imaginarse That Jesus que Jesús goes to see his best friend. va a visitar a su mejor amigo. You love to visit your best friends. Usted sabe lo It's a que es, fun ¿verdad? time. Cuando uno va a visitar al mejor amigo. So that's what Jesus was looking forward to. Y eso es lo que Jesús estaba él ansioso esperando para visitar a su mejor amigo. So when Lazarus sees Jesus, Y cuando Lázaro ve a Jesús, imagine his joy. imagínese usted el gran gozo que sintió Lázaro. Probably gave him a hug, Y probablemente le dio un gran kiss on abrazo, the cheek, que tal vez le dio un beso en la mejilla told him, entra. y le dijo: entra, pásale, entra. Pásale. And he sat him at the good end of the table. Y lo sentaron, ¿verdad? Ahí en una parte de la mesa, la mejor parte del asiento de And la mesa. Lazarus, Y Lázaro, as the scripture says, como nos enseña aquí las escrituras, was reclining at the table. estaba sentado a la mesa con él. Dice el pastor, estaba reclinado, relajado, ¿verdad? This word translated in the Greek is kicking back. Y, y esta palabra traducida aquí donde dice sentado, en inglés dice que estaba muy relajado. And what I saw as I was studying the beautiful scene of Jesus and Lazarus just talking, kicking back with a cup of coffee. Dice el pastor que cuando él estaba estudiando para traernos este sermón esta mañana, él se imaginó a Jesús que estaba ahí con Lázaro, con una tacita de café, relajados, platicando. And Martha Y Marta in the kitchen en la cocina, getting the food ready. preparando la comida. Ya ven cómo era Marta, To ¿verdad? her, it wasn't work. To her, Martha was like, I'm going to feed Jesus and my favorite brother. Y Marta, pues Marta le encantaba la cocina y estar activa, y dice el pastor que para ella no era ningún trabajo hacer esta comida, sino que decía: voy a darle de comer a Jesús y a You mi may be one of hermano those- tan querido. You may be one of those servants. Tal vez usted sea uno o una de esas personas que les encanta servir. Or you may be like Lazarus, just likes to kick back with O a lo Jesus. mejor usted es como Lázaro, ¿verdad? Que simplemente quiere relajarse. But Martha, Pero Marta cooking the food, Marta que estaba cocinando todo, and then, y luego, verse 3, versículo 3, the otra, Mary. y María era la otra hermana, ¿verdad? De Marta Right. y de Lázaro. Mary, as soon as she sees Jesus, Y María, tan pronto como ella ve a Jesús, she goes, for some reason, something in her heart and in her mind, in her heart, she said, this perfume, this expensive perfume that I have is going to be for my Lord. entonces María, dice el pastor que ella, por alguna razón, ¿verdad? Ella pensó y dijo: este perfume que tengo, como diciendo, ¿qué le puedo ofrecer? The most important thing to her Pero lo más importante, ella dijo: ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Pero tenía este perfume que era sumamente caro. is I'm going to give it to my Lord. Y dijo: yo se lo voy a dar a mi Señor. But notice the beautiful heart
of all three of these. Imagínense, y quiere el pastor que nosotros nos enfoquemos en ese hermoso corazón, hermanos, que los tres tenían. Estos es el hermano y las dos hermanas. ¿Lo pueden ver? Notice verse 3. Versículo 3. Mary therefore took a pound of expensive ointment and made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de ese perfume. So as Lazarus and Jesus are having their cafecito and talking, Mientras que Lázaro, ¿verdad? Y Jesús estaban tomando su cafecito y estaban platicando, Mary walks in entonces María entra and she kneels down before his y feet. ella se inclina, se pone de rodillas y le empieza a tocar sus pies a Jesús. Not with a bucket of water, No con una, como se usaba en aquel entonces, ¿verdad? De enjuagar los pies con agua. but expensive perfume. Pero ella usó ese perfume tan costoso. Ladies, you know about that. Your husband always buys that for you, right? Hermanitas, dice el pastor, usted entiende qué perfume estoy hablando porque su esposo siempre les compra esos perfumes bien Right. caros, ¿verdad? Oh, I don't see some of them are like, Yo no veo algunas que digan que sí. well, it's coming now Pues de ahora en adelante sí, hermanas, que Because se they're- los compren. because I'm going to ask them. Y dice el pastor, van a ver que va a ser así porque les voy a decir que se los compren. No, I'm going to ask you first, and then I'm going to ask him. See what he said. A ver, primeramente le pregunto a ustedes y luego a él. No, but as they're there, Sino que mientras estaban ahí, the beautiful scene now, not only is it a beautiful scene, there's a beautiful smell in the room. no nada más que esta era una hermosa escena. Imagínense ver al Señor Jesús riéndose con su amigo, platicando, pero dice el pastor, ahora era el olor tan maravilloso que había. All the senses are being activated, Todos los sentidos se estaban activando, almost like they're in heaven. casi como si se encontraran en el cielo, Jesus is there, porque Jesús estaba ahí, and hermanos. wherever Jesus is, it's like heaven. Y donde quiera que Jesús está, es como el cielo. And when you're close to Jesus, Y cuando usted está cerca de Jesús, life is so much better. es una cosa maravillosa. Está usted ahí cerca del cielo. Now, Ahora, some of his disciples came with Jesus. He didn't come alone. él no llegó solo a Jesús, sino que algunos de sus discípulos venían con Jesús. One of them, Y uno de ellos, named Judas. que se llamaba Judas, Now, he loved the Lord. ahora él amaba al Señor. He wanted to serve the Lord, Él quería servir a Jesús, but he had a different mindset of what it is to be a follower of Jesus. pero él tenía una forma diferente de pensar de que era en realidad el seguir a Jesús. What was important to Jesus? Y él tenía una forma de pensar de qué era lo importante para Jesús. Él pensaba de cierta forma. Judas was with Jesus for 3 years already, Porque Judas había caminado con Jesús por 3 años and ya. I know when he first met Judas and Jesus saved him, Y yo sé que cuando el Señor conoció a Judas y el Señor salvó a Judas, Judas loved him. y Judas lo amaba. But something happened Pero algo pasó. when he became the treasurer. Algo pasó cuando él se convirtió en el tesorero del grupo Started taking care of the money. y empezó, ¿verdad?, a tener cuidado del dinero. Something about his relationship with Jesus changed. Algo que sucedió, que la relación que él tenía con Jesús al convertirse en el tesorero ya cambió la relación. Not in just a little way. No nada más de una forma muy mínima. Listen, Escuche, verse 4. versículo 4. But Judas, Y dice, pero Judas, when you hear but Judas, oh, something bad's coming.
Cuando usted escucha y Judas, es que algo malo viene. After that scene we've just been in, De esto que acabamos de ver, esa escena, now we get a but Judas. y ahora vemos acerca de Judas. Notice what it says. Pongamos atención aquí a lo que dice. And it's interesting. It doesn't just give Judas his first name. It gives his first and his last. Y lo que es interesante aquí es que no nada más da el primer nombre de Judas, pero sino que dice el apellido. Oh, something serious is going to happen. Algo serio está por suceder. But Judas Iscariot. Dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, It was he who was about to betray him. el que le había de entregar. We just came from a beautiful scene and now we got to hear this. Acabamos de ver, ¿verdad?, esta escena tan hermosa donde estaba Jesús con sus amigos, y ahora tenemos que escuchar esto. Judas says, Porque Judas dijo, why was this anointment not sold for 300 denarii and given to the poor? él dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Estaba preguntando. Now, that's a good thought. Bueno, eso es una buena forma de pensar. That's not a bad thing that he's saying. No es una cosa mala que esté él indicando aquí. But it is a bad thing to say at that moment with Jesus in the room. Pero sí, no fue lo más apropiado, dice el pastor, de decir en ese momento con Jesús ahí presente en la habitación. He's a Christian. Porque él es cristiano. He goes to the services. Él es cristiano, este hombre, él va a los servicios. And he's not in love with Jesus Y no está, anymore. por lo que se ve aquí, no está con ese amor que tenía antes por Jesús, no más. What he's in love with Lo que sí nos está proyectando aquí el versículo es que él estaba enamorado o tenía una gran amor. What he's in love with De lo que él estaba enamorado, is being what he can get out of Jesus. estaba más bien enamorado de lo que podría obtener de To be Jesús. super religious. Para el ser un super religioso. Wow. Notice, Ok, as veamos he ahora. says this, Mientras él dice esto, Jesus knew. Jesús sabía. Notice what he said. Fíjese lo que dijo. And John apparently knew later Y después Juan, aparentemente después Juan entendió esto, because he wrote this down. porque escribió esto. And he said this, Pero dijo esto. not because he cared about the poor, Y está diciendo aquí Juan, ¿verdad? Escribiendo acerca de Judas Iscariote. Dice, pero dijo esto no porque se le importaran los pobres, notice, he didn't even care about the poor. porque ni siquiera le interesaban los pobres, ayudar a los pobres, como dijo en el versículo 5. We need to have a true heart as Christians in this world. Necesitamos entonces nosotros tener un verdadero corazón de cristianos que somos en este mundo. Don't be fake, No sea usted falso. because what happens, you will be found out. Porque lo que va a suceder es que tarde o temprano usted se va a dejar ver quién usted verdaderamente es. Not because he cared about the poor, but because he was a thief. No porque se cuidara de los pobres o se preocupara por los pobres, dice aquí en el versículo 6, sino porque era ladrón. If you have money, Si usted tiene dinero, God has blessed you with it, si usted lo ha bendecido a Dios con dinero, oh, you got to be special careful. entonces usted debe de de cuidarlo muy bien, de tener Because buen money cuidado, porque el dinero, is the first thing that destroy us. porque tiene que tener cuidado usted si tiene dinero, porque el dinero es lo primero que, ¿verdad? Satanás nos ataca por ahí. Notice as verse 6 continues, says, and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put in it. Y teniendo la bolsa, o sea, la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Olvídate.
What a thief. Entonces, olvídense, dice el pastor, Picking off the top. porque era un ladrón, dice aquí Juan, ¿verdad? Sometimes A we veces, use the blessings of God porque a veces nosotros usamos las bendiciones que Dios nos da, because when He blesses us, porque cuando Él nos bendice a nosotros, it's not just to bless you, it's to bless others. porque no es nada más para bendecirlo a usted, pero para bendecir a otro. Don't take what is to bless others and put it in. No tome entonces lo que es para bendecir a otros y usted guárdeselo en su bolsa. And I know Y yo sé, because we've all been guilty of that. y yo lo sé porque todos podría decir yo, dice el pastor, que todos somos culpables de eso, hermanos. I want to go back to the first scene that with Jesus and Lazarus, kicking back. I want to go there again, but the scripture doesn't let us. Yo quisiera regresarme a esa escena tan hermosa donde nos está diciendo el apóstol Juan que estaba Jesús con Lázaro relajados tomando un café, pero la escritura no me lleva ahí, sino que me está llevando a esto. But then Jesus speaks. Entonces Jesús dijo, dice aquí en el versículo 7, Jesus said, dijo Jesús, leave her alone, dijo, déjala, so that she may keep it for the day of my burial. dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Mary María may have known why she decided at that moment to anoint his feet and anoint Jesus and anoint the room. María, ¿verdad? En ese momento lo que ella pensó es en bendecir de esa forma a través de este perfume tan caro y dar ese olor tan hermoso a toda la habitación donde se encontraban. But she was pushed to do it. Pero ella fue empujada a hacerlo. And Y who pushes us in our Christian walk? Amén, amén. Dice el pastor, ¿saben qué? Cuando María, con este perfume tan caro, ¿verdad? Ella sintió un gran deseo de ir y llegar con el Señor y lavarle sus pies con ese perfume tan caro. Y dice el pastor, pero fue empujada María a hacerlo. Pero ¿saben quién fue la que la empujó a hacer eso, hermanos? El Santo Espíritu de Dios. Amén. Oh, as Christians, church, as Christians, Como cristianos que somos, iglesia, our walk nuestro caminar con el Espíritu is Santo, essential. como cristianos que somos, el caminar para Cristo, el caminar con el Espíritu Santo es esencial. And sometimes the Spirit makes you do things you don't want to do. Amén. A veces el Espíritu Santo nos hace hacer cosas que nosotros no estamos preparados para eso. I want you, church, to understand. Yo quiero que todos ustedes, iglesia, Stay close to Jesus. entiendan que debemos de estar cercanos, de estar cerca a Jesús And follow the directions of the Spirit. y seguir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Now, Ahora, verse 8. versículo 8, 12, Jesus 8. has a little more to say. Entonces Jesús tiene algo más que decir. He says, leave her alone, right? Le está diciendo, ¿verdad? A Judas Iscariote, Jesús le dice, déjala, déjala. And then he says, for the poor you always have with you. Y luego les dice, ¿verdad? A Judas, porque a los pobres siempre los tendrás. But you do not always have me. Porque a los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendrás. The Spirit leads you to do things for a purpose and a reason. Things happen to us for a purpose and a reason. Amén. El Espíritu Santo, dice el pastor, nos guía a nosotros, hermanos, a hacer algo por una razón, porque hay un propósito divino debajo de eso, detrás de eso. Now, that's not the worst of this second part of here. Ahora, of this story. esto no es lo peor de esta segunda parte del libro de Juan. We saw the beautiful scene in scene 1.
Vimos Right. ya en la escena tan hermosa aquí Lazarus, que, Mary, que está Lázaro, María, Marta. and then we got Judas. Y luego ahí nos cuenta Juan acerca de Judas Iscariote, But it gets worse. pero luego se pone esto peor. Notice verse 9. Ok, vayamos ahora al versículo 9, Juan 12:9. When the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, Cuando la gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba allí Jesús, they came not only on account of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. no solamente vinieron por causa de Jesús a verlo, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado Jesús de los muertos. Now, when he says crowds, Ahora, cuando aquí está mencionando la gran he's multitud, talking about regular Gentiles coming to see him, está hablando acerca de los gentiles que venían a verlo, Jews that are También. not saved, también los judíos que no eran salvos. Esa gran multitud eran de todo este tipo de personas and had heard about Jesus and what Jesus did with Lazarus. y escucharon, todas estas personas escuchaban de lo que Jesús hizo y lo que hizo con Lázaro, They didn't quite get it, y todavía no entendían bien, no lo podían creer, yo creo. but this also includes the Pharisees and the religious leaders. Pero también estaban ahí los fariseos y los líderes religiosos de aquella época. And notice Ahora pongamos atención, verse 10 and 11. versículo, Or, 10 10 and 11. versículo 10 y 11. So the chief priests made plans. Listen to this. They made plans to put Lazarus to death. Pero los principales sacerdotes acordaron de dar muerte también a Lázaro. What kind of religious person would do that? ¿Qué tipo de líder religioso o de principales sacerdotes harían algo tan terrible así? They knew that Lazarus was raised by Jesus. Ellos from the sabían que dead, Lázaro fue resucitado por Jesús and they wanted to kill him again. y ahora lo querían matar otra vez. That's mental. Eso no hay cabida para uno en la Spiritually mente. disabled. ¿Verdad? Emocionalmente el corazón no tiene corazón. And notice why. Y fíjense por qué querían hacer esto. Because on account of Lazarus, because on account of him, many of the Jews were going away to believing in ¿Y Jesus. por qué querían matar otra vez a Lázaro? Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por eso lo querían matar a Lázaro. Qué feo. Muy feo. Lord. I had to stop and rest and Dice el pastor, tengo drink some agua. ahora que sentarme un ratito y tomar agua y descansar un poquito para seguirle. I can't believe what I'm reading. I've taught John 3 times in my life, but I was like, this time it hit me. He enseñado todo el libro de Juan 3 veces en mi vida, pero esta vez como que me afectó más. Notice verse 12. Pongamos atención ahora al versículo 12. The next day, the large crowd El that si- had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Now, the bad people are kind of going to be put in the background, and now we're going to get back to the people that love Jesus. Ahora aquí vamos a ver cómo el escritor, ¿verdad? Juan empieza a hablar ahora de las personas que aman a This Jesús. is a different crowd. Esta es esta multitud que dice aquí que venían a ver a Jesús, dice el pastor, es una multitud diferente. There's a religious crowd, Porque- Pharisees, Porque había un grupo de religiosos fariseos, esa era una parte de esta multitud. there's the ones that just love Jesus crowd. Pero había right? también la otra que simplemente, hermanos, amaban a Jesús. You know, Usted sabe yo creo, that there is a division in our politics today, right? porque como usted sabe, dice el pastor, que hay división en nuestra política actualmente There is a division y hay una división within the church as well.
también entre la misma iglesia de Cristo. And you can see it Y la puede uno ver. all over the news. Todo en las noticias se puede oír. Two different kinds. Dos diferentes tipos de multitudes, dice aquí la palabra. That's what we're seeing here. Y es lo que estamos viendo actualmente y también aquí en la historia. This crowd wasn't mad at Jesus or wanted to put him to death. Este grupo que estaban esperando a Jesús no eran los que lo querían matar a Jesús, This crowd sino que este grupo de personas loved Jesus. amaban a Jesús. And notice Pongan atención aquí, verse 13. versículo 13. When Jesus comes into Jerusalem Cuando Jesús empieza a entrar en Jerusalén for the last time, por la última vez, he didn't spend a lot of time in Jerusalem, but this last week he's going to be in there. pero él no pasaba mucho tiempo en Jerusalén, pero esta última vez pues él llegó a Jerusalén. And this is what happens. Y esto es lo que sucedió. So they took branches. Tomaron ramas de palmera. Oh, this was led by the Spirit himself. Also. Esto fue guiado por el Santo Espíritu, hermanos. Lo pueden ver. So they took branches of palm trees and they went out to meet him, crying out, Hosanna. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna. Oh, blessed be the one who comes in the name of the Lord. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Especially Especialmente, him, the King of Israel. aquí está el Rey de Israel. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hosanna, aleluya. That's one of those stand up and shout. Ese es uno de los momentos en que uno se levanta de su asiento y empieza a gritar, Hosanna, aleluya, gloria a Dios. There's nothing wrong getting excited about Jesus. No hay nada malo, hermanos, dice el pastor, en que usted se ponga tan emotivo, tan motivado acerca de Jesús. Así es de que si quiere, levántese y diga aleluya. A ver cuántos, a ver cuántos. Amén, gloria a Dios. Wave your Hosanna. hands in the air and wave them like I just don't Sí, no care. les dé pena, Él se merece lo mejor. All right, verse 14 and 15. Versículo 14 y 15. Jesus found a young donkey and he sat on it just as it is written. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. And he says, Fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, sitting on a donkey. Como como estaba escrito, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No temas, hija de Sión, perdón. He aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. And not just a donkey, the child of a donkey. Sí, no nada más dice es un asno, sino el hijo del asno. The king O of rey. Israel, El rey de Israel, the king of the world, el rey del mundo, the king of our lives, el rey de nuestras vidas, comes humbly viene humildemente before his crucifixion, where he will truly be humble. antes de su crucifixión, donde en verdad vamos a ver esa humildad extrema. Wow. Verse 16. Versículo 16. Mira, pobrecitos disciples. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered these things had been written about him and had been done to him. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban ya escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Oh, they came around. Entonces, ¿verdad? Ellos ya se dieron cuenta que Just like us. así como nosotros, Some of hermanos, us, it takes a little bit longer to así como finally. nosotros Nos nos toma un poquito más tiempo decir, lo que me dijo el Señor. now I understand. Ahora entiendo de lo que Dios me estaba hablando.
Well, it's better just to say, I understand. Pero es mejor, ¿verdad? Decir, entiendo, Jesús, entiendo lo que me estás diciendo. Because if you truly want to understand, eventually He will give it to you. Porque si usted verdaderamente quiere entender lo que Dios Todopoderoso le está diciendo, hermanos, hermanas, dice el pastor, dígaselo a Él y Él se lo hará saber. This is the prophecy that Jesus was talking about. Notice in Este es- Zechariah 9:9. Go ahead. Esta es la profecía, dice el pastor, de la que Jesús estaba hablando aquí en Zacarías 9:9 y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Wow. Why did not the Pharisees understand this? ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué los fariseos no entendían esto cuando estaba escrito? That the king was going to come. Que el rey iba a venir, el rey vendrá. And this is how he'll come. Y así es como llegará. Sometimes Pero algunas veces, we're not all there. ¿verdad? No estamos listos para Right. entender las cosas de Dios, para escuchar las cosas de Dios. That was a nice way to put it. We're not listo. Now, oh gosh, this is getting good. Verse 17. Versículo 17. The crowd that had been with him when they called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to bear witness. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Wow. Some who loved what Jesus did for Lazarus, some wanted him dead. Algunos amaban, imagínense el milagro que Jesús hizo, ¿verdad? De resucitar a Lázaro. Y dice el pastor, algunos amaban eso, era una gran bendición para ellos y otros lo querían matar a Jesús. But good thing Y our a church- Lázaro también. Good thing our church is not like that, huh? Pero lo bueno que nuestra iglesia no es así. No. Because you're going to hear a lot about Jesus in this church. Porque usted va a escuchar bastante acerca de Jesús en esta iglesia. As one theologian said, Como dice un teólogo, Jesus is the centerpiece of Scripture. como dice un teólogo, que Jesús es el centro principal de la escritura. Amen? Amén. Verse 18, Versículo 18. the reason why the crowd went to meet him was that they heard that he had done this sign. They wanted to see it. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho estas señales. They wanted to experience it. Querían entonces ver lo que las otras personas decían que sucedió. But the Pharisees, the religious leaders of Judaism, Pero los fariseos, los líderes religiosos del judaísmo, didn't want them to know that Jesus was God, didn't want to know that Jesus was the Savior. They wanted to keep their own religion going. no querían ellos reconocer de Jesús que era el Rey y el Salvador, sino que ellos querían continuar con la forma religiosa en la que ellos estaban acostumbrados a vivir. Notice this next verse. Quiero que pongan atención aquí en este versículo 19, Juan 12, 19. Very sad. Muy triste. So the Pharisees said to one another, Pero los fariseos dijeron entre sí, you see, ¿ya ves? look at them. ¿Ya ves? Mira a ellos. Look at them. You Míralos. see, they're gaining nothing. Look, the world is going after him. Dice- We're in trouble. Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Estaban muy enojados los fariseos diciendo eso entre ellos. He said, we're not gaining, we're losing. Estaban diciendo, no estamos ganando nada, estamos perdiendo esta Because they batalla. didn't want to believe the truth. Porque ellos no querían creer la verdad y la otra gente sí. I guarantee you, if you're a church goer, Yo le aseguro a usted que si usted es una persona que atiende la iglesia and a Christian, y cristiano, and you don't stay close to Jesus, y yo le digo a ustedes, si usted no se mantiene cercano a Jesús, the world is after you.
el mundo va a estar detrás de usted. And as soon as you get away from Jesus, Que tan pronto como usted se empiece a alejar de Jesús, the enemy's going to come after you. el enemigo va a estar llegarle a usted, va a empezar a estar detrás de usted. He'll come after you even though you're close to Jesus, but it's a lot easier to deal with him. Vendrá, than if you're el far away enemigo from him. viene a atacarnos, hermanos, dice el pastor, aunque esté usted cercano a Jesús. Pero ¿sabe qué? Si usted está cercano a Jesús, ¿quién pelea sus batallas? Jesús mismo, ¿verdad? Amén, amén. Bien dicho, hermana. Verse 20. Versículo 20. Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Not Jews, not Christians. No judíos, no cristianos, Gentiles, sino gentiles, non-Jews. que no eran judíos. Now, so, these came to Philip. Así es que estos pues se acercaron a Felipe. Philip was a Jew, Felipe era un judío, but he knew a lot of Gentiles. pero él conocía bastante gentiles. He was kind of, at one point, like all of us in the world at one point. Right? Era como a cierto punto, ¿verdad? Felipe era como uno de nosotros antes, dice el Over there pastor, in Galilee. en el mundo, ¿verdad? Estaban en Galilea. Galilee is kind of like Rialto, Fontana area. Es como decir la Galilea. I don't mean to say bad, but Oh my God. okay, the San Bernardino area. Ya, better. Oh, no, los hermanos, Leonor no. dice no. Okay, I Sí, can't say Redlands también. I'm just kidding. I'm just joking. ¿Cómo no dijo Redlands, verdad? O Yucaipa. Dice el pastor que entonces ahí, que Felipe era de Galilea, y dice que Galilea, imagínense, So they así asked him, como "Sir, Rialto. we wish to see Jesus." Dice, y le rogaron, y dijeron estos griegos, Señor, quisiéramos ver a Jesús. It's weird how they talking to Philip and they're saying Señor. Es interesante cómo están hablando con Felipe y le decían Señor. Not because Philip, No porque Felipe, but because who Philip associated sino himself. porque con quién Felipe estaba asociado, hermanos, con Jesús. Sir, Señor, le dijeron, hermano, hermano, we want to see Jesus. queremos ver a favor. Jesús. Por favor. Si puedes. Si se puede, podemos Si ver. quieres. Right? Verse 22 and 23. Versículo 22 y 23. Listen to the transfer. It's like the phone. You know that phone game that you play and you tell each other, and then at the end it's a different thing. Fíjense nada más en esto, dice el pastor, que es como cuando uno empieza ya ve que hay ese juego de que se habla como en un, sí, ok, perdón. Cuando dice un secreto usted a alguien y esa persona se lo dice a otra y al By the final, time it gets to the end, para it's a el final different. que llegue a la persona que quería ya está todo distorsionado. Así pasó aquí. But it wasn't. They got the story right by the Entonces, Holy Spirit, I would imagine. pero la historia pues, al final llegó bien, Because notice, porque fíjese So- aquí. the Greeks or the Gentiles tell Philip, Así es de que los gentiles, que eran los griegos, le dijeron a Felipe. Philip tells Andrew, Y Felipe va y le dice a Andrés. and then Andrew and Philip went and told Jesus. Y luego Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. That's where it got right again. Es ahí donde otra vez ya dijeron lo que tenían que decir. And Jesus answered and said, Jesús les respondió diciendo, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Giving them a little hint of what's coming. Así les estaba dando ya una idea, ¿verdad? No sé si entendían todavía ahí, pero de lo que iba a venir. Next week, he's going to take him up into the upper room and lay it out. Porque, ¿verdad? En el otro capítulo que viene va a llevarlos al aposento alto Jesús y les va a explicar. Notice verse 24. Versículo 24. Truly, truly, I say to you. De cierto os digo. He gives them this last instructions. Les está dando ya estas últimas instrucciones. Unless a
a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. So they were probably what? ¿Cómo? Sí, yo creo que ahí ellos, ¿verdad? No entendían, decían, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Sí, muere. Pero ¿por qué muere? Y tal vez se preguntaban, ¿pero por qué tiene que morir? Because if you don't bury a seed, Porque si usted una semilla buena, ¿verdad? No la entierra, it's worthless. entonces ¿qué va a pasar, hermanos? Que no va a poder It doesn't florecer. I could put a seed here and say, I hope it grows. Yo puedo poner una semilla ahí y decir, espero que crezca. 20 years later, it'll still be right there. 20 años después la semilla va a permanecer ahí. But if I put it in the ground Pero si yo la entierro, and it dies esta semilla muere, and then becomes something else. pero luego se transforma en algo más hasta que da Oh, I'm fruto, kind of getting it now, right? ¿verdad? Hasta que muere y da fruto. Are you getting it, church? ¿Está entendiendo usted? ¿Están entendiendo, iglesia, de qué se trata? So Jesus says, well, let me make it a little clearer. Entonces Jesús dice, déjeme, permítame decirle esto de una forma más clara. Más clara. He says here, whoever loves his life loses it. El que And ama- whoever hates his life in this world will keep it till eternal life. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Oh, that's a hallelujah. Aleluya. Because ¿Por qué? we were born Porque nacimos because of Adam and Eve por Adán y Eva, with a sin nature. nacimos con con el pecado, la noción del pecado. According to the Bible, right? De acuerdo a lo que dice la Biblia, eso nos dice That's what que it says. somos pecadores por Adán y Eva, ¿verdad? So we're Entonces- dead in our sin. Así es de que estamos muertos en nuestros pecados. But when we come to Jesus, Pero cuando nosotros nos entregamos a Jesús, we give up that life. damos esa vida pecaminosa, la entregamos And bury it. y la sepultamos. Jesus will rise us up Y again. Jesús es quien nos levanta y nos hace que vivamos y demos fruto. As new creations in Y life. eso es la nueva creación en Cristo Jesús. And our last verse here says this. Y nuestro último versículo de hoy dice así: If anyone serves me, si alguno me sirve, he must follow me. sígame. And where I am, Y donde yo estuviere, there will my servants be also. allí también estará mi servidor. And if anyone serves me, Si alguno me sirviere, the Father will honor him. mi Padre le honrará. We stand up, church. Muy bien. Pueden pararse, por favor, hermanos. Ponerse de pie. Oh, the church. I hope you were listening. Yo espero que todos ustedes ahí estuvieron muy atentos y escucharon. Sí o sí, hermanos, sí. I do know this Yo sí sé esto. because I thought I tried to live the life of being a Christian and living in the world. Porque yo traté antes de vivir la vida diciendo que era cristiano, pero vivía como el mundo. And that claiming Christianity and living in the world, Y eso de andar como cristiano, decir soy cristiano, pero vivir en el mundo, led a road to destruction, me llevó a un camino de destrucción ending up in prison. y terminé en una prisión. But if anyone serves me, Pero si alguien me sirve, the Bible says, la Biblia nos los está diciendo. let's get that mindset. Entonces pongamos eso en nuestra mente. I love my God. Que diga usted, yo amo a mi Dios. I'm going to pray to my God. Yo voy a orar a mi Dios. Help me, Jesus.
Ayúdame, Jesús. If I'm going a wrong direction, get me on the right path. Que si yo me voy en una dirección que no es la correcta, ayúdame a regresar al camino contigo. If you want that, Si usted quiere eso, whether you're way off or just a little bit off, ya sea que usted esté completamente alejado de Jesús el día de hoy o un poquito, get it straight right now. entonces hoy es el día en que usted diga, Señor, me regreso a ti, a As los the music caminos de plays, you want to Jesús. come up forward and pray. Mientras la You can come on música up, and then I'm going to pray for you. mientras entonan los hermanos del grupo de alabanza, una alabanza, dice el pastor, yo lo invito a usted a que pase aquí al frente, que pase y que hable con Jesús. Dígale, Señor, quiero regresar a tus caminos. Señor, quiero estar contigo hoy y para siempre.